y por mucho tiempo. No deben ser olvidados. Librera para expresarnos libreramente. Librera para adorar como dicte nuestra conciencia. Librera al ser hechos hijos de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan 8, 32, Romanos 6, 23. Conclusión. Seamos agradecidos a Dios en todo. Demos gracias a aquellos que nos tendieron y tienden sus manos en nuestra necesidad. No rechaces el regalo más grande de Dios para ti. Vida eterna en Cristo Jesús. Referencias. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. La Biblia www.biblegateway.com. 5 Kernels of Corn by Bruce Howell. www. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17 2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Antioquia. Bendiciones y retos en una iglesia que crece. Summary. Un crecimiento numérico es deseable, pero debe ir de la mano con un crecimiento en nuestra relación con Dios a través de Cristo. La iglesia de Antioquia nos sirve de ejemplo para entender que todo crecimiento tiene sus causas, sus bendiciones y sus retos. By Luis Márquez. Antioquia. Bendiciones y retos en una iglesia que crece. Hechos 11, 19 a 26. Mateo 28, 19 a 20. INTRODUCCION. La vida tiene su ciclo. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Queremos hoy destacar el crecimiento. Nos gusta ver crecer sanamente a nuestros hijos. Como creyentes y como iglesia también debemos crecer, y no solo en número sino también en la búsqueda de nuestra semejanza a Cristo. Efesios 4, 12 a 13. 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un crecimiento numérico es deseable, pero debe ir de la mano con un crecimiento en nuestra relación con Dios a través de Cristo y con el deseo y compromiso de cada día ser más semejante a Él. La iglesia de Antioquia nos sirve de ejemplo para entender que todo crecimiento tiene sus causas, sus bendiciones y sus retos. Leer pasaje de Hechos 11, 19 a 26. Antioquia, tercera ciudad del Imperio Romano, capital de Siria, llena de diferentes costumbres y tradiciones. El médico Lucas nació allí. En la época de Pedro y Pablo, de Bernabé y Lucas, Antioquía era la ciudad de los juegos públicos, de las danzas, de las fiestas y de las bacanales, una chusma increíble de charlatanes, vendedores de feria, comerciantes, bufones, encantadores, brujos, sacerdotes, embaucadores, bailarinas, héroes de circo y de teatro renan. A esta ciudad llegó un grupo de creyentes, huyendo de la persecución a causa de la muerte de Esteban. Su fervor no disminuyó y pronto surgió una nueva congregación. Los apóstoles mandaron desde Jerusalén a Bernabé para comprobar la fe de los conversos y hacer todo lo posible para consolidarles y ayudarles a crecer. Y causas del crecimiento. V19 a 20. Seguían el plan dado en la Gran Comisión. Mateo 28, 19 a 20. Fueron por todo el mundo. V19, fueron esparcidos. Chipre, Fenicia, Siria. No hay frontera para la palabra. La persecución los alejó de Jerusalén, pero los acercó más a Dios y ellos se acercaron más a los hombres que les rodeaban para compartir las buenas noticias de salvación. B. Predicaron el Evangelio. V20. B. Hablaron, anunciaron. El término griego que aquí se usa se refiere al compartir en el diario vivir. No es predicar como lo hacemos hoy desde este púlpito, sino que cada día en el mercado, en las calles y plazas, según se ganaban el pan de cada día, compartían el pan de vida con los demás. No tenían otro tema que a Cristo y a este crucificado. Una iglesia crece cuando sus miembros se proponen contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ellos y por ellos. Cuando en cada ocasión se da el mensaje de salvación y reconciliación. C. A toda criatura. V20. A de Chipre, de Cirene a los griegos, no hicieron distinción de persona, ni por su origen, sexo, posición social, etc. Una iglesia crece cuando lleva el mensaje a toda la comunidad que le rodea, aceptando a las personas tal y como son. Los cambios los hace el Espíritu cuando entra en los. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17 2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Corazones y les regenera haciéndoles nueva criaturas. D. Bautizaban. V21, V24b.
Gran número creyó, se agregó. No se menciona el bautizo, pero era práctica común ya en aquella época que se sumaban por el bautismo, aunque creemos que el bautismo no salva, si enseñamos que todo salvado debe bautizarse para dar testimonio de su fe. No esperes cambiar. Para bautizarte, entrégate a Él, Señor, testimonia tu fe en las aguas bautismales y deja que Él moldee tu nueva vida según su propósito. Una iglesia crece cuando a través de sus ministerios muchos creen y se bautizan. El creyente crece cuando acata la orden del Señor de testificar por medio del bautismo. Enseñaban la palabra. V26. Enseñaron a mucha gente, no era una filosofía, no era una ideología. Era palabra viva de Dios que se transmitía con alegría y sencillez de corazón. Los fundamentos de la fe son fáciles de entender por cualquiera que de corazón busque de Dios. Volveremos a hablar sobre esto más adelante. Y bendiciones en el crecimiento V21 a 23. No es un número alcanzado o una meta o actividad cumplida, sino el proceso de crecer, de profundizar nuestra relación con el Señor, la que nos trae bendiciones a nuestra vida en lo individual y como iglesia. A la mano del Señor estaba con ellos. V21a. El término mano de Dios se usa 38 veces en la Biblia y refiere a la manifestación del poder de Dios a través de nuestra vida y obras. Vemos la mano de Dios cuando oramos a Él y vemos su respuesta. Cuando vemos a hijos que vuelven a las enseñanzas de sus padres, cuando vemos cuerpos que son sanados, cuando vemos al Señor diciendo, no es mi voluntad y esto es motivo para una muestra de fe aún mayor y no de un reproche. Vemos la mano de Dios cuando familias a punto de caer en doctrinas y maestros falsos son atraídas a la verdad por el Espíritu y hoy se gozan en la verdad. La iglesia de Antioquía era una iglesia de oración. Hechos 13:3. Para que una iglesia crezca tiene que orar, y cuando una iglesia ora en el Espíritu, crece. La gracia del Señor estaba con ellos.